Hola, mi nombre es Jaciel Palacios Durán del grupo Primero D y voy a platicarles un poco sobre el método de negociación Harvard. Bueno, primero que nada, vamos a comenzar hablando sobre el concepto de negociación. Cabe mencionar que existen varias maneras de definir negociación. No obstante, todas finalmente conllevan a lo mismo. Morley y Stephenson en 1977 definen negociación como un proceso de interacción comunicativa en el que dos o más partes intentan resolver un conflicto de intereses utilizando el diálogo y la discusión, descartando la violencia como método de actuación. El método de negociación Harvard se define como la negociación que se centra en intereses y no en posiciones, y es un proceso estratégico basado en la inteligencia y generación de acuerdos de mutuo beneficio con límites claros que se deben buscar la satisfacción de las partes involucradas. Se trata de un proceso estructurado pero flexible, en el que el mediador es un facilitador de la comunicación. Se originó en Harvard en 1980, también conocido como modelo tradicional lineal, derivado de que la comunicación tiene un sentido lineal. Se aplica tanto a procesos de mediación como de negociación. Este método funciona exponiendo el conflicto. Las personas expresan sus emociones en el comienzo del proceso. Así se evita que las emociones se entropezcan en el proceso más adelante. El modelo de negociación de Harvard concibe al conflicto como un obstáculo para la satisfacción de los intereses. Los siguientes elementos se deben tener en cuenta para poder afrontar una negociación. Como primer elemento vamos a tener a los intereses. Estos hacen referencia a las necesidades de las personas. A partir de aquí surgen las demandas, es decir, lo que verdaderamente quieren conseguir. A veces los intereses de las partes del conflicto son compatibles, mientras que sus posiciones parecen ser opuestas. Como segundo lugar vamos a tener a la legitimidad, que es una referencia confiable para las partes. Por ejemplo, los reglamentos, normas, publicaciones, manuales, valores o estándares, que estos pueden funcionar como legitimadores. En tercer lugar, vamos a tener a las opciones, que éstas comprenden todo el abanico de posibilidades de solución que tiene el conflicto. Como cuarto lugar, vamos a tener las alternativas, que son las posibilidades que cada una de las partes tienen para elegir una salida diferente al conflicto si la negociación no resulta exitosa. Son elecciones independientes de lo que haga la otra parte. Las relaciones ocupan el quinto lugar, que es el vínculo que hay entre las partes. Este puede ser comercial, social, afectivo, entre otros. La colaboración que requiere la negociación puede verse favorecida cuando hay una relación positiva entre las partes y las partes están interesadas en mantenerla. En sexto lugar tenemos a la comunicación, que es la interacción humana entre las partes. Es deseable que sea una comunicación abierta en ambos sentidos. Por último vamos a tener los compromisos, que se refiere al esfuerzo que hagan las partes para llegar al acuerdo y a la garantía de que estos van a cumplirse. En relación con el proceso de este modelo, consta de 3 etapas en las que se cuida que los 7 puntos anteriores se den y en las cuales se consideran los 3 aspectos que Uri y Fisher consideran son la clave de la relación entre las personas. Veamos cuáles son. En el análisis se busca realizar un diagnóstico de la situación, recoger información y reflexionar sobre la misma. En la planeación, el negociador o mediador trabaja con las partes sobre la generación de nuevas ideas y decisiones o a buscar respuesta a cuestionamientos sobre cómo manejar el problema, qué intereses son los más importantes y cuáles son objetivos realistas. Por último, vamos a tener la discusión. Para llegar a esta etapa, las partes ya deben estar comunicándose y buscando acuerdos. Como conclusión, podemos decir que este tipo de negociación se basa principalmente en principios, como ya lo pudimos haber observado, y no en posiciones, así como también se concentra en los intereses básicos de las dos partes. Este modelo no busca la preservación de las relaciones entre las dos partes, sino que se logre un acuerdo que en medida de lo posible no los enemiste y se sea benéfico para todos. Es de suma importancia conocer tanto la definición como todos los factores referentes a este modelo. De esta manera tendremos todos los conocimientos necesarios para lograr afrontar ante una situación de tal manera.